¿Tienes dolor lumbar que afecta a tu pierna cuando estás de pie? Pues te cuento por qué te ocurre y cómo puedes haber llegado hasta esa situación. En muchas ocasiones el diagnóstico que te van a dar va a ser: tienes una hernia discal, está tocando un nervio y eso te provoca que te duela la pierna. Perfecto. Esa puede ser una justificación para que tú te vayas a tu casa tranquilo. Y bien, ahora te lo cuento. Lo importante cuando tienes una lesión de ese tipo es acabar con los bloqueos y sobre todo también con las compresiones, porque esa compresión vertebral es la que te está provocando. Para ello, te explico, para que lo veas de forma gráfica. Si tú tienes esta pelota, es como si fuese tu disco y la pinza son dos vértebras, una arriba y la otra abajo. Si tú provocas esta compresión, la solución no es simplemente darte una pastilla, es saber por qué has provocado esta compresión. En este caso la compresión está clara. ¿Quién la provocó? La provoqué yo con mi mano, que apreté la pinza para que el disco, en este caso la pelota, se quedase totalmente deformado. Si yo quiero quitar y solucionar este problema, no me sirve con cortar un trocito de pelota para que tenga menos presión o pincharle para que pierda volumen y por tanto provoque menos dolor, ni intentar liberar nada en esta zona. El origen del problema es mi mano. Si yo abro la pinza, la compresión se vuelve a corregir. ¿Está claro? Quédate con ese concepto porque es bastante importante y lo entenderás después. Si tú te centras solo en la zona de la lesión, es decir, en la zona de la hernia, no vas a solucionar el problema. Lo único que vas a hacer va a ser poner un parche que dentro de un tiempo volverá a darte problema. Por ese motivo es fundamental que entiendas que aunque tú tengas un bloqueo entre dos vértebras en la columna, es muy probable que esté provocado por descompensaciones en tus extremidades inferiores, en tus piernas. Para que lo entiendas mucho más claro, te pongo un ejemplo. Si tú cambias las ruedas de tu coche y resulta que no pisan igual y no haces el paralelo, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que una rueda se desgasta por una zona más que la otra y al final tendrás que acabar cambiando las dos ruedas porque no puedes llevar ese desequilibrio en ambas ruedas que a largo plazo acabará generando otro tipo de problema mayor. Puede ser un accidente o puede ser una avería mecánica. Por ese motivo tienes que entender, tus piernas, en muchas ocasiones, por estar de pie mucho tiempo, por estar sentado mucho tiempo, por el deporte que practiques, por la vida en general, van a acabar durante un tiempo largo, varios años en la mayoría de los casos, provocando esos desequilibrios. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas hacerte un paralelo, como tu coche. ¿Cómo se hace ese paralelo? Pues ese paralelo es muy sencillo. Tienes que hacerlo principalmente. El paso número 1 es conseguir la movilidad en aquellas articulaciones, desde los pies hasta la zona lumbar, que hayas perdido. Para eso es fundamental que tus músculos recuperen la rigidez que tienen actualmente, en muchos casos, y que vuelvan a ser totalmente flexibles y elásticos. Igual que un amortiguador. Si tú tienes un amortiguador rígido, los golpes que va a sentir tu rueda o tu chasis del coche van a acabar generando otras averías mayores. Pues en tu caso pasa exactamente igual. Si tú tienes una pierna bloqueada o más bloqueada que la otra, tu cuerpo va a acabar yendo en desequilibrio y generando otras lesiones, sobre todo en extremos más superiores o en segmentos más superiores. Si tienes un desequilibrio, imagínate en la rodilla, pues es fácil que provoques una lesión en la cadera contraria y esa lesión o desequilibrio en la cadera contraria acabará generando una lesión lumbar con el paso de los años. Por ese motivo, como ya estás en esa situación, ahora hay que revertirlo. Y una vez que tienes el músculo más elástico y has recuperado parte de la movilidad y no sientes tanta dificultad para hacer esas actividades del día a día o esa rigidez, lo que te falta es darle movilidad. ¿Cómo puedes darle movilidad sin que sufra demasiado incluso durante el proceso de recuperar esa propia movilidad y esa propia elasticidad muscular? Pues en muchos casos os recomiendan caminar. Yo no soy partidario de caminar porque aunque el impacto es pequeño, es muy repetitivo. Si tú te vas a dar un paseo de 1 hora, ¿cuántos pasos das en 1 hora? ¿Cuántos impactos va a sufrir tu extremidad bloqueada, tu articulación bloqueada, tu columna que tiene esa lesión y que no te deja estar de pie? Pero como tú sientes que estando de pie quieto es como más te duele y caminando no te duele, al final lo que vas a hacer es todavía envenenar mucho más tu lesión y caer más todavía en la trampa. Entiende que cuando tú sometes a tu cuerpo a diferentes impactos, aunque sean de diferente intensidad, en menor intensidad como puede ser caminar, tus músculos tienen que equilibrarlos. Por ese motivo es importante que aprendas que no tienes que impactarlo. Si utilizas, por ejemplo, la bicicleta estática,
va a ser mucho más lineal porque tus glúteos están en el asiento y tú vas a hacer movimientos que vas a movilizar cadera, rodilla y tobillo. Para mí es la mejor opción. Una vez que has recuperado esa movilidad que has perdido, si sigues teniendo dolor o tienes alguna lesión y quieres realmente solucionarlo, mi consejo, vete a ponerte en manos de un profesional que te valore la lesión que se te diagnosticó en su momento y sobre todo que te busque el origen. No, el origen no es una hernia. El origen es quién ha bloqueado la musculatura estabilizadora de la zona lumbar, en este caso, para provocar esa hernia. Y te vas a encontrar que a lo mejor hay un glúteo que está dañado. O te vas a encontrar que además de ese glúteo está el isquiotibial del lado contrario y que además has provocado un bloqueo en un tobillo porque cuando tenías 15 años tuviste 2 esguinces que curaste mal. Pues todo eso tienes que solucionarlo para que tu coche haga el paralelo, para que tu cuerpo vaya en paralelo. Tenlo en cuenta. Si esta información te resulta útil a ti o a cualquier persona de tu entorno, compártele el vídeo. Seguramente te dé mucha luz para poner la solución definitiva a tu problema.